Ok, bueno, mi trabajo final de graduación se denomina o fue denominado Estrategia Innovadora para el Abordaje Individual y del Hogar de Niños y Niñas con Sobrepeso y Obesidad atendidos en los ENCINAI de las oficinas locales Heredia y Flores. Esto surge a partir de que el sobrepeso y la obesidad se considera un problema de gran impacto dentro de la triple carga de la malnutrición, tanto así que se espera que para el año 2025 70 millones de niños y niñas vayan a tener esta condición. En el año 2018 se logra determinar que Costa Rica se encuentra en el sexto lugar en relación con el resto de países de Latinoamérica con población con esta condición, que dentro de los aspectos que va a detonar o de las causas, pues son enfermedades de tipo crónico, pero también genera un impacto a nivel de la educación en lo que es en cuanto a déficit de aprendizaje, tiene un impacto ambiental por el consumo de productos, pero genera un impacto económico importante. Por ejemplo, a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestro ente en salud, en el año 2011 se estimó que el costo anual de citas médicas y hospitalizaciones correspondientes a todas estas enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad tenían un costo aproximado al equivalente del costo del tratamiento contra el cáncer por alrededor de 5 años. A nivel nacional se ha visto que la concentración de niños y niñas con esta condición se presenta principalmente en el gran área metropolitana que corresponde a Cartago, San José y Heredia. Y justamente pensando en eso, es que la propuesta de proyecto se genera en esta provincia, en la provincia de Heredia. Esta condición o esta situación global de lo que es el sobrepeso y la obesidad también se ve manifestada en los clientes que son atendidos en los ENCINAI de las oficinas locales Heredia y Flores, en los niños menores de 13 años que son atendidos, que justamente se ha visto que existe un incremento potencial y significativo de esta condición de sobrepeso y obesidad. Entonces, vemos con esto que no se está cumpliendo lo que se ha definido como seguridad alimentaria y nutricional, en donde esos niños no han tenido en todo momento ese acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Dentro de la propuesta que yo les voy a presentar, se incluyeron 4 pilares que los autores identifican como necesarios cuando se requiere hacer un abordaje de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Dentro de ellos, se consideró entonces la institucionalidad, que se refiere a la necesidad de contar con instituciones y arreglos orientados al logro de la seguridad alimentaria y nutricional. La articulación, que es sumamente fundamental, y es la capacidad de los diferentes actores de la sociedad de trabajar en equipo en torno a la SAN. La agencia, que es la capacidad de los individuos o grupos de personas para ser independientes a la hora de elegir lo que comen, lo que producen, cómo se produce, procesa y distribuyen esos alimentos. Y obviamente la sostenibilidad, porque pues los proyectos no generan un impacto verdaderamente importante si no se considera este elemento, que se percibe como las prácticas del sistema alimentario orientadas a la regeneración a largo plazo de los sistemas naturales, sociales y económicos, asegurando el satisfacer esas necesidades alimentarias no solamente de las generaciones actuales, sino también de las futuras. Entonces, bueno, si tenemos este panorama del sobrepeso y la obesidad, ¿cuáles son esos determinantes que nos indican que este problema del sobrepeso y la obesidad vaya a ser un problema de inseguridad alimentaria y nutricional? Bueno, generalmente o tradicionalmente el abordaje de este problema ha sido individualizado, ha sido muy sectorializado y ha habido una débil articulación de actores para lo que es el abordaje holístico de este problema. Se ha visto como un problema de alta complejidad, justamente de difícil manejo, porque no obedece solamente una parte orgánica y es multicausal. Por lo tanto,
pues se van a requerir esas acciones holísticas y multisectoriales, no solamente de corto y mediano plazo, sino algo que sea sostenible a largo plazo, donde diversos actores sociales aporten sus diferentes contenidos o actividades y responsabilidades, y con ello se vayan a generar cambios transformativos desde procesos de construcción participativa, en donde se vislumbra como un elemento potencial el identificar y promover posibles sinergias de todas las actividades que realizan los diferentes actores a nivel territorial, y también la necesidad de que se fortalezcan las capacidades institucionales e individuales para poder facilitar esa articulación de actores. Otro elemento fundamental en esto es el consumo inadecuado. A nivel de tendencias de consumo, tenemos que canastas de consumo de la población con menores ingresos a nivel mundial están generalmente integradas por alimentos que son llenapancitas, ¿verdad? Que son rendidores, que son baratos, y se ha dado el abandono progresivo de lo que son las dietas tradicionales. A nivel de América Latina, hay una alta tendencia al consumo de alimentos con mayores grados de elaboración y procesamiento, principalmente en lo que son áreas urbanas, por la exposición a fuertes e importantes campañas de comunicación por parte de sus productos y a la promoción de esos mismos productos. Perdón. A nivel de Costa Rica, se ha visto que el 59% de las calorías disponibles provienen justamente de productos con algún grado de procesamiento. Entonces vemos que, por ejemplo, el entorno alimentario es el que se ve más afectado en cuanto a ese problema de sobrepeso y obesidad, principalmente en lo que concierne o está determinado por esos elementos como la educación alimentaria y nutricional, la disponibilidad y acceso a alimentos, y hay un fuerte impacto de lo que es la promoción y la publicidad. Entonces, ¿qué dicen los expertos al respecto de este problema? Bueno, dice que en torno a los determinantes del entorno alimentario, se requiere cambiar esa forma de educación nutricional tradicional, o sea, que migremos a algo más participativo para que pueda generar el cambio social y comportamental deseado. Que se enfoque no solamente de la parte comunicativa, sino también que tenga un enfoque social y participativo. Es por esto que surge el término de educomunicación, que es definido como el proceso, movimiento, flujo de significados y transdisciplinario de acción creativa y recreativa, construcción, deconstrucción, reconstrucción permanente de la realidad. Concibe los procesos educativos, la comunicación, los medios y las tecnologías como herramientas de análisis y de acción para la comprensión y la transformación del mundo. Pero no solamente esto es fundamental, sino que lo que indican los autores es que es necesario que esta educomunicación cumpla ciertos requisitos, y dentro de ellas es el valorar la capacidad de los integrantes, el considerar lo emotivo y lúdico como una vía para trabajar eso cognitivo, la práctica de la libertad, ¿verdad? Que no solamente hay una dirección única hacia lo que es la emisión y recepción de un mensaje, sino que los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, hay un aprendizaje práctico a partir del hacer y se genera una reflexión sobre lo aprendido para que esto pueda promover nuevos conocimientos y acciones mejoradas. Existe todo un marco jurídico político que respalda cualquier acción que se genere en torno al sobrepeso y la obesidad. Nosotros tenemos desde la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 46 y 50, que habla sobre el derecho a la protección de la salud, del ambiente y la seguridad de los consumidores y usuarios, y también que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero más recientemente tenemos la Carta de Compromiso para el Abordaje Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, que fue firmada por 10 ministros del Estado y el presidente de la Caja en el año 2018, donde se hacía referencia a varias acciones necesarias para poder dar abordaje a ese sobrepeso y obesidad. Una de ellas era implementar prácticas en educación e información nutricional basadas en guías alimentarias. Aparte de eso, fortalecer las capacidades humanas e institucionales
y también fortalecer la gobernanza y crear mecanismos innovadores de articulación intersectorial en alimentación. Tenemos una constelación bastante amplia de actores sociales a nivel del territorio de la provincia de Heredia y dentro de ellos, bueno, que están vinculados directa o indirectamente con los determinantes del sobrepeso y la obesidad, pero dentro de ellos tenemos uno que tiene un rol fundamental, que son los Ensinay, que es justamente la institución donde yo trabajo y desde la cual pues se generó la propuesta. Los Ensinay tienen como objetivo garantizar la atención nutricional e integral de las personas usuarias de los servicios de los Ensinay en forma continua, con eficiencia y eficacia a través de las estrategias intra y extramuros que dispone, promover el crecimiento y desarrollo de la población menor de 13 años y garantizar la atención a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en condición de pobreza y o riesgo social, en alianza estratégica con el Estado, la familia y la comunidad. Esto lo hace a través de 3 servicios fundamentales, que son la atención y protección infantil, la nutrición preventiva y la promoción del crecimiento y desarrollo. La institución dispone de 3 niveles gerenciales. Tenemos el nivel central, el nivel regional y el nivel local, que es el más operativo de todos y es el que tiene ese acercamiento hacia la población que atiende la institución. Dentro de esta oficina local o está integrada por como un grupo de profesionales, pero también tiene a su cargo cada uno de los establecimientos sectorizados. Y ahí tiene un equipo de planta que es el que brinda la atención de los niños y las niñas. Les voy a mostrar unas imágenes sobre 2 de los servicios fundamentales de la institución, que son nutrición preventiva y la atención y protección integral. La nutrición preventiva se basa básicamente en proporcionar comidas servidas a clientes y beneficiarios, distribución de alimentos. También tenemos el de atención y protección integral, que se brinda la educación alimentaria nutricional de forma transversalizada en diferentes áreas del establecimiento. Entonces ahí se les enseña a los niños y a las niñas de dónde proceden esos alimentos que están consumiendo y se les enseña incluso a realizar preparaciones, se realizan talleres sensoriales y demás que favorecen esa aceptación incluso de alimentos que no son muy gustados, ¿verdad? Entonces, el trabajo con los niños es bastante importante y pues es una de las fortalezas de la institución. Tenemos el acompañamiento también de las trabajadoras auxiliares, que son las personas que realizan las preparaciones de los alimentos. Además de este trabajo, tenemos un abordaje familiar desde un programa que se denomina Programa Parental Somos Familia, que fue algo instaurado, propuesto por Pan y Amor, y es un programa diseñado para fomentar el desarrollo de familias democráticas, afectivas y respetuosas. Sin embargo, este programa no da la libertad de que se generen las acciones a partir de las necesidades de las familias, sino que ya es un programa prediseñado y se les da ciertos temas que ya están previamente formulados. Bueno, y entonces, ¿cómo contribuye Sensinay al entorno alimentario? Bueno, desde la parte de la alimentación servida, que es este servicio de nutrición preventiva y los alimentos que se entrega al hogar a ciertas familias. Y aparte de eso, tenemos la fortaleza de la educación alimentaria nutricional dirigida a niños y a niñas y que es impartida por el personal de atención directa. Sin embargo, al realizar un análisis con un grupo de madres de niños con sobrepeso y obesidad que asisten a los Ensinay, se logra determinar que, si bien es cierto, tenemos todas ese vastas acciones, pues hace falta generar
un mejoramiento del abordaje con respecto a la educación alimentaria y nutricional, pero dirigida a las familias. Ahorita tenemos controlado la parte, o no controlado, sino que se han generado excelentes acciones con respecto a la niñez, pero hace falta esa parte hacia las familias, que el personal tenga la posibilidad de generar esos procesos participativos para que se pueda eh, adecuar la educación alimentaria y nutricional a las necesidades de estas familias, y también que se genere un abordaje articulado con otros actores, porque si bien es cierto, la institución no dispone de todas las herramientas para dar atención a los determinantes del sobrepeso y la obesidad. Entonces, partiendo de lo que ya teníamos y ahora las necesidades, entonces se ve justamente el requerimiento de desarrollar una mejor educación alimentaria y nutricional que sea innovadora, que no parta de lo tradicional, que no parta de una guía, un guión, un escenario pre-planificado, que exista una colaboración multiactor para poder generar acciones holísticas y articuladas para poder abordar esos otros determinantes del sobrepeso y la obesidad que no está pudiendo cubrir la institución, y generar un cambio a nivel de la estructura organizacional con la inclusión de figuras de cambio, que esto pueda no solamente favorecer esa educación alimentaria y nutricional, sino también pueda generar lo necesario o las acciones participativas con los demás actores sociales de las comunidades. Tenemos experiencias riquísimas a nivel internacional con respecto a la educación alimentaria nutricional, la comunicación para el cambio social y la articulación de actores. Dentro de ellas rescato una muy importante que se generó en Canadá, Brasil y Bélgica, que es una iniciativa local en donde se instauró un Consejo de Política Alimentaria y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está integrado por representantes de diferentes sectores, que es, por ejemplo, el sistema alimentario, producción, consumo, procesamiento, distribución y reciclaje, y su objetivo era identificar y ofrecer nuevas soluciones innovadoras e interdisciplinarias para mejorar la seguridad alimentaria, que fuesen sostenibles y socialmente justas. A nivel nacional, tenemos específicamente dos experiencias. Una que fue un proyecto de fortalecimiento de la alimentación preescolar y escolar, que permitió incidir directamente en lo que era la modificación de gustos y preferencias alimentarias, rescatando las posibilidades productivas y los productos tradicionales de la zona. Esta experiencia fue liderada por la FAO. Sin embargo, lamentablemente fue un proyecto y el proyecto terminó. Y como se terminó, se terminaron esas acciones de impacto con respecto a la seguridad alimentaria. Tenemos actualmente, o la institución forma parte de una red integrada de servicios de atención y desarrollo de la niñez. Sin embargo, esta red es única y exclusivamente para el abordaje clínico de las condiciones de salud de las niñas y los niños. Otras iniciativas en torno a agentes de cambio, por ejemplo, nos dan una luz de la necesidad y de cómo agentes de cambio pueden favorecer las acciones hacia la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos esta experiencia de comunicación y educación para la salud de la primera infancia indígena y afrocolombiana que se dio en Colombia, en donde agentes de cambio, educadores y equipo técnico contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición de la población mediante la educomunicación. Así que aquí se mezclaron dos cosas, el agente de cambio y educomunicación, y se logró el establecimiento de acciones para modificar comportamientos y que a su vez dichas familias se convirtieran en agentes de cambio comunitarios. Entonces, la propuesta tiene como alternativas de solución, viendo todo el panorama que les presenté anteriormente, que se genera una estrategia integrada por tres elementos fundamentales, que son el fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnicas, donde se genere la figura de agente de cambio, una estrategia innovadora de educomunicación para brindar educación alimentaria y nutricional a familias, y una base de colaboración interinstitucional y multiactores para el abordaje de condicionantes del sobrepeso y la obesidad.
Como objetivo general, se propuso incrementar la eficacia del abordaje del sobrepeso y la obesidad de las niñas y los niños atendidos en los Ensenada de Heredia y Flores mediante el desarrollo de innovaciones en las intervenciones a nivel institucional, familiar, comunitario y con el fin de mejorar su estado nutricional. Y dentro de los objetivos específicos para poder lograr ese objetivo general, se establecieron, bueno, el fortalecer las capacidades organizativas y técnicas institucionales, los Ensenada de Heredia y Flores, mediante la capacitación y la figura de agente de cambio, el renovar la educación alimentaria y nutricional de los Ensenada de Heredia y Flores, incorporando estrategias de educomunicación y la participación de las familias de las niñas y los niños con sobrepeso y obesidad, el fomentar la colaboración entre los diferentes actores involucrados en la temática presentes en las comunidades de cobertura de ambas oficinas locales para que a través de esta se vaya a crear una plataforma para la colaboración interinstitucional y multiactor que permita pues esa intervención holística que tanto de la cual se ha hablado. Entonces, como les mencioné, bueno, debe estar integrada por 3 componentes. Esa es la propuesta, que es la que está vinculada a agentes de cambio, la parte de educomunicación y la que tiene que ver con ese abordaje comunitario territorial. Entonces, dentro de cada uno de esos componentes planteados como parte de la propuesta, tenemos, por ejemplo, en el componente A, las actividades fueron planteadas en 3 etapas. Entonces tenemos la primera etapa, que es el planteamiento de una nueva organización mediante la figura de agentes de cambio. La etapa 2, la determinación de necesidades de capacitación técnica de agentes de cambio y otros funcionarios. Y la etapa 3, el capacitar agentes de cambio y otros funcionarios. En el componente B, fue formulado en 4 etapas. El primero es el acercamiento a los hogares. La etapa 2 es la determinación de aspectos vinculados al consumo de alimentos en los hogares y medios tecnológicos de comunicación utilizados. Y la etapa 3 va a ser lo que es la planificación e implementación de nuevas intervenciones de educación alimentaria y nutricional dirigidas a los hogares de esos niños. Pero tenemos una última etapa en donde se va a determinar qué cambios hubo con respecto al consumo de alimentos en esos hogares. El componente C fue formulado en 2 etapas. La primera es la preparación preliminar de aspectos vinculados al proceso de la instauración de esa plataforma de articulación de actores. Y la etapa 2 es la realización de sesiones de teoría de cambio para establecer la base de la plataforma de articulación de actores sociales y su correspondiente seguimiento. En cuanto a los indicadores propuestos, se definieron 5 para lo que es el proceso, 6 para lo que son los productos y 2 para lo que es el impacto. Y en cuanto al cronograma, entonces, por componente, tenemos que el componente A se proyectó una duración de 6 meses con base a 29, que es el total de la duración del proyecto. El componente B, que tiene una propuesta de 20 meses en total y el componente C tiene 15. Probablemente no le cuadren a ustedes las matemáticas porque de ahí 15 y 6 y demás no me suman 29. Sin embargo, es porque el componente B está traslapado con el componente C. De hecho, acciones del componente B van a generar acciones en el componente C y viceversa. En cuanto al presupuesto, se estimó que el proyecto en total va a tener un costo de 112.815.576, que esto en dólares es aproximadamente $184.408. Y de ese presupuesto, el 55% aproximadamente va a ser cubierto por la institución porque corresponde a salarios de los funcionarios que van a formar parte de todo ese proceso del proyecto. En cuanto a conclusiones, bueno, existe un evidente y alarmante incremento del sobrepeso y la obesidad infantil a nivel mundial y esto se ve reflejado en los clientes atendidos por los Ensenada de ambas oficinas locales. La evidencia disponible muestra que es necesario poner en marcha intervenciones preventivas intersectoriales y holísticas que surjan del trabajo colaborativo entre actores sociales,
va a ser evidente que el abordaje holístico del sobrepeso y obesidad requiere de la integración de elementos como el fortalecimiento de las capacidades organizacionales y técnicas del personal a cargo de la educación alimentaria y nutricional, la incorporación de la educomunicación y el desarrollo de plataformas integradas por las familias y actores sociales de la comunidad. La incorporación del agente de cambio en la estructura organizacional de las oficinas locales va a favorecer esa modernización de la institución ante una necesidad real y actual de la población atendida. La educomunicación en la EAN favorece procesos más participativos de construcción de conocimientos y el trabajo colaborativo, articulado y de largo plazo con los actores sociales, que esto va a generar esa sostenibilidad de la que se ha hablado en cuanto a lo que es el abordaje de estos determinantes del sobrepeso y la obesidad. Y el aprendizaje derivado de esta experiencia va a servir de base para la implementación de las acciones en el resto de los NCNI presentes en el territorio nacional. A manera de recomendaciones, pues se estableció, bueno, la necesidad de favorecer ese trabajo articulado y establecer mecanismos de comunicación efectiva entre los diferentes actores relacionados con la temática, mantener el desarrollo de diversas estrategias que vayan a ser creativas, que vayan a favorecer justamente esa participación continua de los representantes de los grupos familiares, así como de los actores sociales. El desarrollar un adecuado proceso de sensibilización y reconocimiento de la figura de agente de cambio es crucial para que pueda incorporarse y generarse esa modernización de la jerarquización de las oficinas locales. Generar una educación alimentaria nutricional que esté ajustada a las necesidades de las familias, de esos clientes con sobrepeso y obesidad, donde vaya a prevalecer la construcción colectiva del conocimiento a partir de sus propias realidades y necesidades, y mantener un constante monitoreo en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. Y eso sería lo que corresponde a mi presentación. Me voy a robar 2 minutos, creo que todavía dispongo de tiempo. Sí, no te queda tiempo. Mi jefatura, que es la jefa de la Unidad de Normalización y Asistencia Técnica, no pudo estar presente porque está fuera del país y de hecho en este momento está de viaje, pero quiso dejarles unas palabras y si me permiten las voy a compartir con ustedes. Perfecto. No se escucha, Angie. Ay, perdón. Voy a dejar de compartir porque probablemente no le puse el audio. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Marcela Amador. Soy la jefe de la Unidad de Normalización y Asistencia Técnica de la Dirección Nacional de CENSINAI, lugar donde labora la señora Maggi Vázquez. La propuesta de proyecto que plantea la señora Vázquez es una gran oportunidad de mejora, no solo para las oficinas locales que están incluidas en este proyecto, sino también para la institución en general, que este año cumple 70 años de brindar servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil a la niñez costarricense. Se reconoce que, si bien el trabajo con las niñas y los niños dentro de los establecimientos ha sido un trabajo exitoso durante estos años, tenemos como reto continuar el crecimiento en el trabajo desarrollado con las familias y las comunidades donde hay presencia en los NCNI, enfatizando sobre todo el abordaje holístico e integral de los determinantes de problemas como el sobrepeso y la obesidad que expone la señora Vázquez. Ante el panorama actual por la pandemia por COVID-19, necesitamos desarrollar como institución que brinda servicios a la niñez acciones que favorezcan el mejoramiento de este tipo de condiciones, ya que representan uno de los mayores riesgos en el desarrollo de las complicaciones de la enfermedad. Asimismo, tenemos una responsabilidad con la Carta de Compromiso para el abordaje integral del sobrepeso y obesidad en la niñez y en la adolescencia costarricense,
que fue firmada en el año 2018 por 10 ministros y presidencia. Precisamente ese interés por el abordaje holístico nos lleva a la necesidad de generar un trabajo colaborativo con las demás instituciones y actores sociales presentes en las comunidades donde hay un Sensinay, ya que conocemos que la institución no dispone de todas las herramientas necesarias para lograr de forma aislada la reducción del sobrepeso y la obesidad. Adicionalmente, necesitamos reformular la educación alimentaria nutricional hacia acciones más participativas de construcción colectiva del conocimiento, lo que requiere además de la modernización de los roles internos, principalmente en los niveles locales de la institución que tienen más acercamiento a nuestra población. Desde la unidad a la cual represento, esto significa un elemento potencial, ya que somos quienes generamos la normativa institucional. Y de la experiencia del proyecto se puede derivar lo necesario para su aplicabilidad en todos los Sensinay del territorio nacional. Agradezco la oportunidad de dirigir a ustedes estas palabras y lamento profundamente no poder brindarles más tiempo real, pero en este momento me encuentro fuera del país. De antemano le deseo muchos, pero muchos éxitos a la señora Maggi Vázquez en la defensa de este proyecto tan valioso para la institución y la niñez costarricense. Muchas gracias.